La segunda parte, ¿cómo se llama? La segunda parte de la ceremonia. Consagración. Consagración del sacerdote. Porque no se trata pues de ir a la ceremonia a orar, sino tienen que entender, la ceremonia es una oración ritual. Ritual quiere decir que sigue un proceso. Cualquier ritual que se haga, sea para que un presidente tome la presidencia, se hace un ritual de asumir la presidencia. Un ritual de graduación de estudiantes de medicina, una ceremonia. Es un proceso, ¿no? Eso quiere decir ritual, ¿no? Entonces el ritual se abre con la vibración de Mercurio. El que estudia astrología entiende muy bien cuál es la forma de vibrar con Mercurio al pronunciar esta oración hacia su interior. Entonces asistimos a la ceremonia para nosotros vivir un proceso interno. Y al vivir ese proceso interno estamos ayudando al responsable, al que hace la ceremonia, para que él cumpla su misión, ¿no? De como cualquier oración a la misa católica es para irradiar lo que se pide a toda la sociedad, no que se quede en el templo los rezos, ¿no? Sino oramos por los enfermos, fulano de tal que está enfermo, por los que han fallecido, por esto. Se abre. Y la ceremonia cósmica, con más razón, pues, tiene una función extramuros, que salga del salón donde se hace la oración hacia afuera. ¿Por qué? Porque es la primera ceremonia para abrir la era del Acuario. No es la única ceremonia en la teurgia, hay más ceremonias, pero esta es la primera para la magia ceremonial de la era. Todo lo demás, como se hizo en la era pasada, cierren esos libros, eso ya no. Eso correspondió a una época oscura que predominaba el analfabetismo, las enfermedades. Ahora estamos en la era de la ciencia, del saber, de erradicar las enfermedades, etc. Entonces toma otra. Si viniera el Maestro Jesús ahorita, nada de parábolas, nada de cuentecitos para la gente, no, ahora esto claramente. Bueno, entonces, la consagración del sacerdote, ¿en qué consiste? Como el médico es un mediador entre el enfermo y el poder de la medicina. Entonces el sacerdote ha recibido una unción, una ordenación, porque eso es por transmisión desde antiguo, ¿no? Eso no es que cualquiera, bueno, yo quiero ser sacerdote. No, tú tienes que recibir la transmisión de uno que ha estado en la cadena desde muy antiguo en esa sucesión. Como en el caso de la Iglesia Católica, pues el sacerdote es ordenado y autorizado. Es ordenado como sacerdote, pero no puede oficiar hasta que no esté autorizado. No puede oficiar en los lugares propios de esa iglesia hasta que esté autorizado. Tiene que recibir entonces la unción y el poder. Y no que cualquiera, bueno, como aquí está explicado, yo voy a hacer. ¿Está bien? Puede hacer, pero eso no tiene efecto. Sencillamente lo que hace es orar. Y la oración, esta ceremonia es para, como dice el maestro aquí, es para el género masculino, no es para la mujer. La mujer no puede ser ordenada, como pasa igual en la Iglesia Católica. Porque el sacerdocio femenino es diferente al sacerdocio masculino. No es que la mujer quiera hacerlo del hombre, para eso que se convierta en hombre, entonces, sino que la mujer tiene un poder que el hombre no tiene. Entonces, el sacerdocio femenino es más de intimidad, no de colectividad. Eso hay que rescatarlo. En la antigüedad hubo sacerdotisas
en el antiguo Egipto, entre los mayas, en fin. En el cristianismo, aunque no se diga claramente sacerdocio femenino, pero hay, por ejemplo, monjas que trabajan de una manera diferente a los monjes. Entonces las monjas trabajan con obras de caridad, con escuelas para niñas, orfanatorios, etc. ¿Cuál es el centro? El amor. No es que el hombre no pueda amar, pero la mujer es la que tiene el poder del amor. Esa es la columna. En el templo de la sabiduría hay dos columnas, la del hombre y la de la mujer. Ella tiene un don que el hombre no puede copiarle ni tomarle, y ella tiene un don, y el hombre tiene un don que la mujer no tiene por qué copiarle, ¿no? Porque entonces hay un vacío en la sociedad. Bueno, entonces pues la segunda parte, ¿cuál es la participación de los que están con el sacerdote? ¿No? Sentir que ellos también están recibiendo una unción, compartir con el que dirige la ceremonia ese instante ya no es la persona, no es el ser humano, sino se entrega para ser un instrumento de lo divino, del cielo, para la tierra. Un mediador, ¿cómo lo logra? Porque tiene una preparación y una comprensión y abre sus centros, digamos que abre sus chakras, y entonces desciende la luz. Este es un proceso que requiere mucho estudio. Bueno, ¿cuál es el planeta entonces de la segunda parte? Júpiter. Júpiter es el planeta del poder, del mando, ¿no? El poder religioso, el poder político, el poder social, etc. Un gerente es Júpiter, mando, general en el ejército es Júpiter. En este caso el poder sacerdotal, Júpiter. Para que el oficiante lo haga bien, tiene que saber dónde estaba cuando él nació, dónde estaba el planeta Júpiter. Por ejemplo, yo lo tengo en Géminis, en la casa 12. Entonces yo manejo el poder de Júpiter de acuerdo con lo que yo recibí al nacer. Júpiter en Géminis, en la casa 12. Y eso es como una llave que me permite trabajar con ese poder que está dentro de cada persona, pero en el plano espiritual hay que saber cómo utilizarlo. Por ejemplo, un hombre tiene hijos y él usa el poder paternal. Cuando no tiene hijos, pues no lo puede usar. Lo tiene potencialmente, pero no lo puede usar. El que no ha recibido esta transmisión tiene un poder sacerdotal, pero no lo usa porque no ha logrado el estado, ¿no? El estudiante de medicina pues todavía no es médico, no ha recibido, está en el proceso, pero cuando se gradúa podría ejercer, pero todavía no, tiene que registrar su diploma legalmente, esto, aquello, proceso, antes de poder. No basta con que le den el diploma y ya. No, sino que hay un proceso. Bueno, todo eso está implicado pues en el simbolismo de Júpiter, pero uno tiene que personalizar la enseñanza universal al caso individual de uno. Yo no puedo copiar al hermano mayor, al maestro, a Cristo, al Buda, ¿no? Yo estoy ubicado en otra posición en tiempo y espacio, en esa coordenada. Yo tengo mi lugar. Pero ningún maestro es copia del otro. El maestro de la Ferrier no copió al maestro Jesús el Cristo. Jesús no le copió al Buda. Cada uno fue auténtico, diferente. Aunque la enseñanza sea la misma, pero la forma de presentarlo es diferente porque la época es distinta, ¿no? El ambiente.
Buda se desenvolvió en un ambiente muy diferente al Maestro Jesús. Buda en la India, con una tradición sagrada que estaba vigente en esos tiempos, pero estaba trastornada. Y al Maestro Jesús le pasó igual, pero en otro lugar de la tierra. Bueno, vamos a la tercera parte. ¿Cómo se llama? Consagración. Consagración del aposento. Ya la gente está preparada, ya el que dirige la ceremonia ya asumió el poder. Entonces el lugar hay que prepararlo también. ¿Prepararlo para qué? Si la gente ya está preparada, sí, pero se debe convertir en un recinto, ¿no? Un recinto para las entidades que se van a trabajar con nosotros. Ángeles, arcángeles, los espíritus de la naturaleza. Por eso en el altar se ponen los elementos, se pone la vela para trabajar con los elementales del fuego. Se pone una copa con agua para trabajar con los elementales del agua. Se pone una copa con elemento tierra, cristal, para los elementales de la tierra. Y una vara de incienso para los elementales del aire. Son los 4 de la tierra, ¿no? De la naturaleza terrestre. Más los del cielo, los que corresponden para ese día. Bueno, esa es la purificación del aposento. Y ahí se usa el elemento agua. El oficiante esparce el agua en los 4 puntos cardinales. Con una fórmula que es en latín, ¿no? Aquí no sé si el maestro la pone. El maestro pone algo de la frase que pronuncia el sacerdote. Una parte, no la pone completa, sino un poquito para que. Pero bueno, la fórmula se dice en latín porque el latín, para esta zona cristianizada en América y para Europa, es el idioma sagrado. Es una lengua muerta, ya nadie habla el latín. El cristianismo se conservó como una lengua sagrada. Pero las fórmulas de magia espiritual en esta cultura se usan en latín. Naturalmente eso hay que saber lo que uno está diciendo, ¿no? Uno se supone, bueno, yo estudié el latín en el bachillerato. No decir mecánicamente, porque pasaría lo del Padre Nuestro. Padre Nuestro que está en el cielo santificado. Eso es una grosería, ¿no? Entonces trabaja con Marte. ¿Cuál Marte? El Marte de Escorpio, el Marte del signo de agua, no el Marte de Aries. Y los presentes hacen una petición en silencio para alguien, no para sí mismo, sino para alguien, un familiar, un amigo, un país, etc. Y el oficiante va esparciendo el agua a los puntos cardinales, haciendo una crucecita con el agua, toma la copita de agua, mete el dedo y envía a los 4 lados. Entonces esas peticiones de los que asisten irradian junto con la propia petición, digamos, del oficiante. Bueno, así sucesivamente, pues, si seguimos con la consagración general, ¿cuál es el planeta de la consagración general? Es el Sol. Te dice, el sacerdote usa el latín, pero los fieles pueden participarlo diciéndolo en su idioma. Nosotros te suplicamos vivamente a ti, oh Demiurgo, por esta casa y las cosas de este lugar, para que la santifique y la colmes de bondad y dignidad, etc. Entonces eso pone en función toda la energía establecida en las 3 primeras partes para el propósito de la ceremonia. La 5ª parte
¿cómo se llama? Son las oraciones personales. Y se le corresponde a la luna. Entonces ahí el oficiante hace la invocación a la jerarquía celeste. Ángeles, arcángeles, serafines, potestades, dominaciones, etc. Tronos. Y los asistentes pronuncian su oración. Pues se llama oraciones personales, que incluye la oración universal en esa quinta parte. Y la sexta parte, que es la comunión, es el propósito de la ceremonia, es la comunión, igual que en la misa católica. Toda la ceremonia católica va a la comunión. Impartida la comunión, se acabó la misa. Y en esta ceremonia igual, llegamos a la comunión, ya viene la execración, se cierra. El cántico nocturno. ¿Interviene la luna en las oraciones personales? En el sí, lo rige la luna, o sea, la intuición. Cada uno tiene que intuir, tiene que visualizar, ¿no?, esa invocación a los espíritus del cielo, ¿no?, las entidades del gobierno de Dios. Dios como gobernante tiene su consejo de ministros, sus asesores, que son los 9 coros angélicos que se llaman. Cada coro tiene 8 arcángeles, 8 serafines, 8 potestades, dominaciones, 9 por 8, 72. Se llaman los 72 nombres de Dios. Cuando decimos Arcángel Miguel, no estamos diciendo Miguel como una persona, sino que Miguel en hebreo indica un atributo de Dios. Y ese arcángel administra ese atributo de Dios. Es como decir presidente de la República, ministro de Agricultura. Ese no es un nombre del ministro, ese es un atributo. Y el ministro se encarga del poder del presidente sobre la agricultura. El presidente delega en un amigo de él el campo de la agricultura, ministro de Economía, ministro de Defensa, y así en el gobierno del cielo. El gobierno humano es un pálido reflejo del gobierno cósmico. Dios no es un ser solitario, Dios es en nosotros. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, habla en plural, no dice hago al hombre, hagamos, porque es un consejo de sabios, de notables. Dice 72 nombres, 72 poderes de Dios, con 72 ministros que administran cada uno de esos poderes. Bueno, entonces ahí se ya entra pues a la comunión. ¿Cuál es el planeta de la comunión? Venus, el planeta del amor verdadero, ¿no?, del amor universal, el amor que crece, no el amor que se desvanece, sino que crece. Y la comunión para nosotros se hace sin hostia, porque la era de Acuario no es como la era pasada donde el cristianismo se implantó en el mundo, que la era de Piscis era una era de agua, Piscis, y el opuesto tierra, vino. Entonces usó el pan y el vino, o el pan y el agua. La era de Acuario es aire, y el opuesto Leo, fuego. Entonces la comunión se hace directamente con el aire y el fuego. ¿Cuál es el aire? Astrológicamente, esotéricamente. El incienso. ¿Ah? El incienso. ¿El qué? Incienso. Sí, pero astrológicamente, ¿qué representa el elemento aire? Por ejemplo, Acuarios, la sabiduría. Y el fuego, por ejemplo, Leo, porque Leo gobierna el corazón, anatómicamente, el amor. Que la comunión es directa por el rayo de la sabiduría y el amor. El segundo aspecto, el segundo rayo de la divinidad, amor, sabiduría. Entonces los que están preparados en ese momento
reciben la comunión. Cuando el sacerdote pronuncia la palabra, decir una sola palabra y mi alma será sana y salva. Y el sacerdote da la palabra que están pidiendo, y en esa palabra, por el proceso de la ceremonia, viene el rayo de la era amor sabiduría. Uno recibe y lo lleva como si fuera una hostia espiritual imantada. No es que esté mal que la Iglesia Católica no haya cumplido con la era que le tocó representar, y puede seguir haciéndolo, pero la era trae otro espíritu. Por eso cada vez menos gente va a las iglesias, porque ya la gente tiene el espíritu de la era y está esperando que las religiones respondan pues a las inquietudes de las generaciones de ahora, que no son iguales que la generación de hace 100 años, ¿no? De hace 50 años. Traen otro espíritu, acostumbrado a la ciencia, al progreso, a la educación, etc. Bueno, y entonces se cierra la ceremonia, pero primero hay el cántico, el tantum ergo, que se agrega los domingos nada más, que expresa eso, ese espíritu de la era, en latín, ¿no? Es un canto gregoriano de la Edad Media. Gregorio era un papa que apoyó el desarrollo de esos cantos, por ser ese canto gregoriano. En ese canto, a ver si está aquí, bueno, está en latín, el tantum ergo sacramentum. Esa es parte de un canto largo, ¿no? El canto gregoriano largo incluye el tantum ergo. El tantum ergo en latín lo que hace es anunciar la venida del Cristo Rey. Es lo que anuncian. Y nosotros estamos en la era de Acuario, en la era del Cristo Rey. No es que viene un personaje a ser el rey del mundo, no. Cristo Rey, para que Cristo reine en el mundo, tiene que despertar el Cristo en cada corazón, como decía San Pablo, ¿no? El Cristo interno. Mientras no despierte el Cristo interno, pues va a seguir el Cristo crucificado. ¿Crucificado por qué? Por la ignorancia, por la costumbre, por el materialismo, por la falta de verdadero amor, de verdadera salud, etc. Cuando empieza el proceso de la gente de inquietud por la salud, por esto, por aquello, entonces ya uno sabe que se acerca a la era del Cristo Rey. Pero mientras sea un solo hombre que represente al Cristo, correrá peligro de ser perseguido, porque los demás, como no entienden lo que es Cristo, lo crucifican. Pero cuando despierte en cada corazón ese estado que se llama Cristo, el ungido, el unido a Dios, allí ya reina la sabiduría. Bueno, después de ese canto de dar la gracia por la comunión, se cierra la ceremonia con la execración. Execración quiere decir despedir. Execrar es eliminar, se despide las jerarquías celestes y naturales, y todos nos retornamos a la condición humana. Salimos del estado de oración. No vamos a salir a la calle todavía rezando y rezando, no. ¿Cuál es el planeta de la execración? Saturno. Saturno. Saturno es el planeta que nos lleva otra vez al mundo, a cumplir nuestras obligaciones, nuestro karma, nuestro destino, no quererle rehuir a nuestra realidad, sino aceptarla porque es un don de Dios. El destino que le tocó a cada uno, así sea por diosero, así sea narcotraficante, lo que sea, cada uno tiene que vivir inevitablemente el destino que le tocó. Eso es obligatorio.
y uno aporta su comprensión, su responsabilidad, o su falta de comprensión y su falta de responsabilidad. Ya es el libre albedrío. Tú verás, pero tú tienes este destino, herencia de sus dos padres, ya eso no lo puedes cambiar, y esa herencia te crea una manera de ser. Recibiste un horóscopo, recibiste esto, naciste en tal siglo, en tal pueblito, en tal aldea, en tal ciudad. Todo eso forma parte del destino, eso no lo puedes cambiar, sino que el destino lo aprovecha para realizarte tú. El destino es como la universidad. Tú decides estudiar ingeniería es tu destino. Tantos años de estudio, tales materias, profesores, horarios. Y entonces, ¿qué pone el estudiante si todo está ya programado? Pones tu disposición a aprender, a formarte, tu responsabilidad. Entonces, el destino es como decir, la Tierra es una universidad y estamos siguiendo un destino, un rumbo. Y en ese rumbo que no le tocó, uno pone su responsabilidad, su libertad de aceptar o de no aceptar la vida que le tocó, etc. Entonces, al cerrar, uno sale del estado de oración y va a tomar su responsabilidad de acuerdo con el viaje, con el rumbo, con el destino que está recorriendo en la carretera del tiempo que le tocó vivir y del espacio donde está ubicado en la tierra, aceptándolo, porque al ir a orar se expande tu horizonte mental, ya no te guías por las noticias, por los comentarios de los demás, que no tienes una guía luminosa, celeste, que brota de tu ser, no de las opiniones de otros, de las noticias, no, sino que cada uno tiene que ser auténtico. Bueno, entonces yo voy a ser exigente cada vez más, pues, porque para que la oración tenga fuerza, los asistentes tienen que tener las condiciones adecuadas. Igual que el que dirige la ceremonia tiene que tener una preparación. Como humano puede tener defectos, puede tener todo, pero en el instante que toma, porque recibió la transmisión de su superior, tiene un poder. Como pasa en la Iglesia Católica, el sacerdote tiene el poder. Puede ser un alcohólico, un esto, un aquello, pero cuando entra a oficiar, recibió la potestad y tiene que ejercer. Con mucha fuerza o con poca fuerza, pero en ese momento es el sacerdote. Es igual que el general. El general, cuando se pone a frente del ejército, todos los soldados, lo que diga el general. Después se corre la voz. Cuando el general se va a su casa, ese general es un borrachín, eso. Pero cuando está en el cuartel, mi general es lo que usted diga. Porque ahí no es la persona, es representante del gobierno de un país. Tiene autoridad. Igual pasa con el médico. Que el médico fume, esto, aquello no, pero la persona va con el médico porque cuando está en función de médico tiene una potestad que le dio la sociedad, una preparación. Que ese médico, que esto, que aquello, si eso es fuera de su condición humana. Pero cuando está al frente de la medicina, es un arcángel de la salud, se respeta. Así un policía, un abogado, un presidente de la república, un ministro, puede ser sinvergüenza y lo que sea, pero tiene una potestad. Nada hacemos con no reconocerlo porque caemos en la anarquía, y eso es peor, ¿no? Tiene que haber jerarquía, no anarquía. Y nos aguantamos, como pasa aquí en Venezuela, nos aguantamos. ¿Qué se hace? Con salir a gritar en la calle, no.
no cambiamos las cosas. Bueno, ese era el punto de que yo quería plantear, en vez de la ceremonia, un repaso para el proceso de irlo haciendo cada vez mejor